Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Delirios Cotidianos, un espacio donde la psicología se encuentra con la vida cotidiana, con sus malestares, sus preguntas, sus cambios de época. Hoy vamos a hablar de cómo el sufrimiento psíquico no es simplemente un problema individual, sino también una forma de leer el mundo. La gente va al psicólogo porque no tiene fuerza de voluntad. Esa fue la frase que escuché mientras un familiar se servía otra vuelta de asado. Una afirmación que muchos hemos oído, quizás más de una vez, y que condensa una visión moralista del malestar psíquico. Como si todo pudiera resolverse con un poco de esfuerzo y actitud. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el sufrimiento no fuera solo una cuestión de voluntad individual? ¿Y si lo que nos pasa tuviera que ver también con el mundo en que habitamos, con los discursos que nos atraviesan, con los vínculos, con el lenguaje, con la historia? Hoy quiero invitarte a pensar eso, a mirar el malestar desde otro lugar, desde una mirada crítica y situada en psicología contemporánea, que entiende que muchas frases cotidianas, como esa del asado, no son neutrales. Son formas de gobierno, de control, de silenciamiento. Como decía Foucault, en su análisis sobre las tecnologías del yo y los dispositivos del poder, el sujeto moderno no es una esencia, sino una producción. Una construcción dentro de tramas discursivas que regulan, norman y clasifican su experiencia. Ir al psicólogo, entonces, no es señal de debilidad, es una práctica que se inscribe en un campo de saber-poder. Es un acto donde se reconfiguran las formas de decir y de escuchar el padecimiento. Las formas de subjetivación, como decía Foucault, no son naturales ni universales, son históricamente determinadas. Por eso, las palabras que hoy usamos, ansiedad, trauma, estrés, no son inventos modernos, son efectos de una sensibilidad distinta, son nombres nuevos para dolores antiguos que antes se callaban. No se trata de evaluar si las generaciones pasadas hicieron todo mal, el enfoque no debe ser moralizante, sino que lo importante es entender que cada generación responde a una lógica de época, a regímenes discursivos que establecen qué se puede decir y qué debe callarse. Lo que ayer se silenciaba también dolía, solo que no se hablaba. Como diría Ian Hacking, cada época produce sus propias formas de ser persona, sus propias formas de subjetividad. Entonces, cuando surgen nuevas categorías del sufrimiento, no estamos ante un colapso de la humanidad, estamos ante una transformación, ante una nueva forma de interpretar la experiencia. Tenemos el caso de la llamada generación de cristal, esa etiqueta que se usa para burlarse de una supuesta hipersensibilidad. Pero, ¿y si no fuera fragilidad? ¿Y si fuera sensibilidad crítica? ¿Y si fuera el resultado de poder decir lo que antes se reprimía o se ridiculizaba? Durante años, las cámaras ocultas de los programas como Video Match se burlaban de cuerpos diversos, de identidades disidentes, de personas migrantes o con discapacidad, bueno, ni hablar homosexuales. Y eso no era cuestionado, hoy sí. Y ese cuestionamiento no es censura, es pensamiento, es ética. La psicología en ese contexto no debe limitarse a diagnosticar individuos, debe ayudar a pensar el malestar dentro del contexto social que lo produce. Sibla Bleichmar lo decía con total claridad, que el sufrimiento psíquico no es un déficit individual, es expresión de un conflicto entre el sujeto y las condiciones simbólicas y materiales que los construyen. Hablar de salud mental es también hablar de existencia, de discurso, de instituciones, de lo que se considera normal o patológico. Ir al psicólogo no es rendirse, es interrogarse, es decir, esto que me pasa merece ser escuchado.
es rechazar el imperativo de callar y rendir. Como decía Lacan en 1953, mejor que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Porque pensar la subjetividad es también asumir una responsabilidad histórica, no para idealizar ni para condenar, sino para seguir repitiendo los silencios que duelen. Las generaciones no son compartimientos estancos, no hay cortes tajantes. Lo que hay son respuestas críticas, gestos de revisión, de disputa, de elaboración. Cada generación interroga a la anterior, no la borra, la hereda, la revisa, la incomoda. Desde el psicoanálisis entendemos que la subjetividad de época determina los modos de padecer. No se sufre igual en todas las épocas, ni por las mismas cosas tampoco. El síntoma es una respuesta singular a una condición de existencia. Y esa condición no es neutra, está moldeada por discursos, por lenguajes, por tecnologías de poder. Entonces, ¿por qué el dolor persiste incluso en tiempo de más libertad? La psicología cognitiva tal vez tiene una respuesta. El sesgo de negatividad. Esto que registramos con más fuerza, lo que nos duele, que lo que nos da placer. Pero el psicoanálisis va un paso más allá, diciendo que lo reprimido no desaparece, se actúa, se repite. El síntoma no es falla, es una señal, es una prueba de que el pasado no pasa así nomás. El lenguaje en este contexto no es un detalle menor. Las palabras que usamos abren o cierran, hieren o alojan. Judith Butler lo dice muy claro. El lenguaje en este sentido es performativo, produce lo que nombra. Por eso, cuidar las palabras no es censura, es construcción del lazo, es reconocimiento mutuo. El psicólogo no debe ser ni un juez ni un instructor moral. Su tarea no es dictaminar ni corregir, es acompañar, afectarse, volverse interlocutor de una pregunta aún sin forma, facilitar una elaboración, no imponer certezas. Hablar, entonces, no es solo emitir sonidos, es un acto, y en ese acto se juega algo de la verdad, del deseo, del vínculo. En tiempos donde el malestar se medicaliza, donde la tristeza se convierte en una patología, recuperar el valor de la palabra es algo urgente. La psicología no debe administrar emociones como si fueran cifras, sino que debe ser resistencia, un lugar donde el dolor no sea solo síntoma ni mercancía. Pensemos algunos ejemplos. Durante años, la televisión se burló de lo que hoy sería impensado, y no porque la sociedad se volvió blanda, sino porque se volvió más consciente, más ética, más humana. También el cambio en el modo de hablar del trabajo. Hoy hablamos del burnout, de ansiedad laboral, incluso hay licencias por salud mental. Dejar un empleo por razones psíquicas ya no es debilidad, es cuidado, es conciencia. En la infancia, frases como "a mí me pegaban y salí bien" todavía circulan, pero también encuentra resistencia, porque hoy sabemos, y la ley lo dice, que el cuerpo infantil no debe ser escenario del poder del adulto, que el golpe no educa, sino que somete. En los consultorios se nota ese cambio. Adolescentes que consultan con claridad, con lenguaje propio, con lecturas hechas. No buscan recetas, buscan escucha, espacios donde su singularidad no sea juzgada, sino alojada. Incluso en el habla cotidiana se nota. Hoy corregimos expresiones racistas, sexistas o capacitistas, no para censurar, sino para marcar que las palabras importan. Decir "no pareces autista" como elogio o llamar loca a una mujer enojada no son chistes inocentes, son jerarquías simbólicas. El malestar psíquico no está separado del lazo social, sino que
Sufrimos no solo por lo que nos pasa, sino por cómo nos nombran, por las voces que nos atraviesan, y esas voces que a veces nos dicen: no valés, estás exagerando, deberías callarte. Acompañar a alguien a formular esas preguntas no es hacerlo débil, es permitirle volverse sujeto. Gracias por acompañarme en este episodio especial de Delirios Cotidianos. Hoy más que nunca necesitamos lugares donde hablar sea un acto de dignidad y escuchar un gesto de compromiso con nuestra época. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces.